Hola, buenas tardes. Soy Rosa Bueno, la tutora de la parte de gestión, inspección y RPF. Y bien, esta grabación, esta clase está dedicada a la solución de uno de los ejercicios de vuestra oposición, en concreto el segundo ejercicio de la convocatoria del año pasado. Fue la convocatoria de 2016, aunque el examen, como podéis ver, se realizó el 18 de febrero de 2017. Bien, vamos a corregir la parte que corresponde a mi materia. Ya sabéis que esta clase se complementa con otra que impartirá Manuel Menchero sobre el resto de la materia. Para poder seguirla vamos a tener delante el enunciado, pero si vosotros lo preferís tener con vuestras anotaciones, pues mejor. Y también debéis tener vuestra solución para irla a corregir. Se trata de una corrección sobre la que vosotros debéis tener hecha y realizada, ¿de acuerdo? No se trata de una entrega de solución, sino de una corrección. Por lo tanto, es importante que primero lo tengáis hecho en tiempo, en 2 horas y media y a boli sin ver la normativa. Si alguien no lo tiene hecho, lo debe hacer antes de ver esta sesión. Bien, como siempre, el día del examen, por favor, prestar mucha atención a las instrucciones que os dan. El otro año, por ejemplo, y este año pues también se exige que prefieren que sea boli negro, cómo tenéis que escribir. Bien, estas instrucciones no las vamos a leer porque pueden variar ligeramente cada año, pero tenerlas en cuenta. Sabéis que es muy importante que escribáis de una forma clara. Es más importante de lo que podáis imaginar. Si no os entiende la letra, no se va a corregir vuestro examen, vais a estar directamente suspensos. Se tiene que comprender. Obviamente, por la velocidad y los nervios a los que vais, quizá no sea una letra maravillosa, pero al menos que sea comprensible. También cuidar la presentación, intentar pues escribir de una forma lineal, que no sea de, es decir, no digo en una línea recta perfecta, pero a veces hay personas que escriben de una forma muy oblicua y bueno, puede perjudicar un poco la presentación. Si debéis tachar en un examen no pasa nada, se tacha y punto. Hay quien prefiere utilizar tipes, preguntar si puede o no utilizarse. Yo personalmente creo que en un examen es algo oficial y es mejor tachar y volver a escribir, no pasa nada por tachar, mientras quede claro qué es lo que estáis contestando y qué es lo que no. En cuanto a la presentación, sabéis que debéis ser precisos y debéis motivarlo con la normativa, con la ley. Controlar el tiempo antes de hacer el examen, ver cuántos apartados tenéis y más o menos cuánto podéis dedicarle a cada uno de ellos, aunque sea de forma aproximada. El otro año, por ejemplo, el examen fue ligeramente más breve que el de años anteriores, aún así era extenso. No sabemos la extensión, no lo vais a saber hasta que no lo tengáis delante. Una opción es contestar y luego volver hacia atrás por si hay que completar alguna cuestión. Y para ser precisos, lo mejor es saberse bien la normativa. Tener cuidado con la lectura. Yo, como sabéis, siempre recomiendo que primero leáis los apartados. Si pongamos que tengamos tres enunciados, no lo sabemos, pero últimamente el esquema de los últimos años es 3 enunciados largos y de cada uno salen cuestiones. Si siguen con ese esquema, que tenéis que estar preparados para cualquier tipo de formato, pues lo mejor es leer los apartados y luego ir a leer el enunciado, ya teniendo en cuenta las cuestiones que nos dice el apartado, que debemos marcar y qué no debemos marcar. En todo caso, por supuesto que el enunciado hay que leerlo porque aunque hay mucha información que solo es paja, hay información que sí puede condicionar la respuesta. Todo esto, como sabéis, en muy poco tiempo, cuidar los nervios, que a veces os pueden jugar una mala pasada e insisto, si hay que tachar y volver a poner, no pasa nada más allá del tiempo que hayáis perdido, pero que no suponga un problema en el sentido de asustaros o creer que va a condicionar vuestra nota. En cuanto a la nota, como todo puntúa, pues bueno, cuanto menos se deje en blanco, mejor. Es mejor contestar a todo que no contestar mucho a la mitad del examen y dejar una gran parte en blanco, porque cada apartado tiene una puntuación que no sabemos, pero que el tribunal sí la sabe. Por muy bien que contestes a una pregunta y que hagas un desarrollo de 5 folios, en un apartado, pues más de uno o más de la puntuación que tengan no te va a contar. Pero si vais arañando puntuaciones de todas las preguntas, mejor. Bien, puede ocurrir que haya alguna pregunta que no sepáis, no va a ser no va a ser todos los apartados. Si hay alguna cuestión que no se sabe, intentar contestar con lo básico, con la normativa básica que tenéis. Y hombre, si es algo tan específico que es imposible poner nada, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero que no os agobiéis, lo que no sepáis vosotros, seguramente tampoco lo sepa el resto. Entonces, defender el examen, tenéis 2 horas y media, no os vengáis abajo porque en algún momento os equivoquéis, porque os pongan algo difícil, algo que no controláis. Hay que defender el examen.
Bien, y con estas notas previas sobre la realización del examen, vamos a ver la corrección del mismo con el enunciado que tenemos. Bien, siguiendo, como os digo, un poco la estructura que a mí me gusta seguir, pues vamos a ver el enunciado 1, las cuestiones que tenéis. Bien, en el apartado 1 os preguntan qué menciones deben contener al menos en este supuesto la representación y cuándo tendrá efectos la renuncia de la representación ante el órgano actuante. Bien, si vamos al enunciado, nos dice que doña Mónica ha recibido una notificación del inicio de un procedimiento de comprobación limitada, cuidar siempre marcar las fechas, porque en algún momento seguramente las necesitaremos también para ver si lo que se comprueba está prescrito o no está prescrito. Bien, de momento solo nos hablan de la representación, pero ya sabemos que se ha iniciado una comprobación limitada, procedimiento de gestión 27 de mayo de 2016, para comprobar renta del año 2013 y nos dice que da la representación voluntaria a un asesor fiscal. El 29 de julio, mientras se está tramitando el procedimiento, este asesor firma un documento de renuncia a la representación de doña Mónica y 2 días más tarde dicho documento se presenta por el registro al órgano que está tramitando el procedimiento de inspección. Bien, la primera pregunta del apartado 1 es más bien teórica, aunque es cierto que hay que centrarla en el supuesto. Estamos ante la representación y en concreto representación voluntaria, diferenciarla de la legal. En la letra A, ¿cómo contestaríamos? ¿Qué menciones se deben contener? Pues bien, están en el artículo 111.3 del Reglamento General de Aplicación de los Tributos, que sabéis que se aprueba por el Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, que en adelante aquí lo vamos a llamar Reglamento de Aplicación de los Tributos. Vosotros podéis poner las siglas en adelante RGAT. Este reglamento desarrolla la Ley General Tributaria, la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria. Bien, el artículo 11, en desarrollo del artículo 46 de la Ley General Tributaria, señala en el apartado 3 el artículo 111 como menciones la identificación, nombre, apellidos o razón social o denominación completa, NIF, domicilio fiscal del representado y representante y la firma de ambos. Si la representación se otorga en documento público, no va a ser necesario la firma del representante. Es muy importante que también el documento contenga el contenido de la representación, la amplitud y la suficiencia de la misma, lugar y fecha del otorgamiento. Y en el caso de que la representación voluntaria se otorgara por el representante legal, que no es el caso, habrá que acreditarse también la representación legal. Bien, eso en cuanto al apartado 1, que es bastante teórico. Como sabéis, en este examen hay cuestiones que son muy teóricas. Bien, ¿cuándo tendrá efecto la renuncia a la representación ante el órgano actuante? Bien, esto se contesta con el artículo 111.6 del reglamento, luego cada uno más o menos resumido según su forma de redactar y según el tiempo, pero 111 del reglamento. El apartado, si no lo sabéis, no pasa nada, si lo sabéis ponerlo porque no se tarda nada, pero bueno, al menos 111, que sabéis que desarrolla la representación. Según lo previsto en el 111, la renuncia a la representación no tendrá efectos ante el órgano actuante hasta que no se acredite que dicha renuncia se ha comunicado de forma fehaciente al representado. Es necesario esta acreditación para que pueda tener efectos esa renuncia. Es importante en este caso. Lo bueno es que luego ya no nos hablan más de la representación, por lo tanto, para contestar esta pregunta, pues con el primer párrafo del enunciado lo tendríamos. Bien, el apartado 2 nos dice que si doña Mónica quiere alegar que los supuestos ingresos de capital mobiliario por 2.400 euros son falsos, ¿cuándo deberá alegar dicha falsedad? Bien, si vamos al enunciado, nos dice en el segundo párrafo que durante el procedimiento se observa que no se han declarado 2.400 euros de rendimientos de capital mobiliario que han sido puestos de manifiesto ante la Administración mediante una declaración informativa de la entidad bancaria, mediante información de terceros, como es la entidad bancaria. En este caso se informa a doña Mónica en diligencia el 1 de septiembre de 2016. Doña Mónica dice luego aparte doña Mónica habla al funcionario de un préstamo que ahora mismo para este apartado no lo tenemos en cuenta. Bien, aquí está, para contestar esta pregunta debemos tener en cuenta el artículo 92 del Reglamento de Aplicación de los Tributos, que en el apartado 2 señala que si el obligado tributario alega la inexactitud, que el obligado tributario, por supuesto, que pueda alegar esa inexactitud, esa falsedad de los datos dados por terceros. ¿Qué plazo tiene para alegarla? 15 días desde que se le ponga de manifiesto. Aquí, si se le pone de manifiesto mediante una diligencia, pues tendrá 15 días desde la firma de la diligencia. Si se le pusiera de manifiesto
con el inicio del trámite de audiencia o del trámite de alegaciones sería desde dicha fecha. Por lo tanto, depende de cuándo nos lo pongan de manifiesto. En este caso, pues no nos dan el problema de esa contradicción que hay del 92 con el plazo de alegaciones, de la verificación de datos o la comprobación limitada, nos lo ponen en ese sentido fácil. Por lo tanto, artículo 92, 15 días hábiles, cuando no se señala otra cosa, desde que se le ponga de manifiesto al obligado tributario. Y si podéis mencionar el 108 de la ley, pues no queda mal. Señalar que el 92 no deja de desarrollar el 108, que señala que cuando el obligado tributario alegue esa inexactitud o falsedad, habrá que requerir al tercero para que ratifique o para que aporte prueba de esos datos que ha dado. Bien, vamos a seguir, porque es una grabación, pero sabéis que luego por el foro plantear cualquier duda que os pueda surgir, ir anotando, parando la clase según lo necesitéis. Por eso se hace así, para que podáis pararla y corregir con lo que vosotros tengáis en cada apartado las cuestiones correspondientes. Bien, continuamos con el apartado 3. El apartado 3 nos habla de la entidad financiera y de unas obligaciones de información. Quizá esta sea la pregunta del examen, una de las menos esperadas, en las que hay que saber demasiada teoría y la verdad que es teoría, es decir, o se sabe o no se sabe, pero bueno, de una forma genérica, si alguien no conoce en este caso concreto las obligaciones de información de la entidad bancaria, siempre tenemos artículos a los que acudir para no dejarlo en blanco. Nuestro artículo 29 de la Ley General Tributaria, que habla de las obligaciones formales. Incluso podéis mencionar el reglamento, aunque no sepáis el artículo concreto donde se desarrollan las obligaciones concretas, más o menos podéis intuir que está entre el artículo 31 y el artículo 50-54 ter, ¿no? Que es donde se señalan distintas obligaciones de información. También estamos hablando de la obligación de suministrar vía suministro, no vía captación. Algo se puede señalar. Artículo 93 también, la obligación de los obligados tributarios de dar la información a la agencia tributaria. Por lo tanto, aunque no sepáis en qué caso concreto la obligación concreta o los plazos concretos o el modelo concreto, lo que os pregunten, seguro que el artículo 29 o el 93 de la Ley General Tributaria podéis hacer una referencia y al desarrollo reglamentario, aunque sea de una forma genérica. Bien, nos pregunta en la letra A del apartado 3 si debe haber declarado la entidad financiera el crédito concedido a doña Mónica con un saldo de 5.825. De este crédito nos hablan en el enunciado, también en el segundo párrafo, lo mezcla ahí con la comprobación limitada, hay que tener un poco de cuidado al leer. Doña Mónica dice que tiene un préstamo concedido por una entidad financiera que a 31 de diciembre de 2013 debe esos 5.825 euros y que había realizado en la misma entidad financiera una imposición a plazos de 2.300. Estos datos no constan en la base de datos de la agencia tributaria. Bien, la letra A del apartado 3. ¿Debe haber declarado la entidad financiera el crédito concedido por dicho informe? Bien, en este caso la base, aparte de esos artículos generales como el 29 y el 93 de la obligación de informar, el artículo 38 del reglamento señala que no se debe relacionar dicho préstamo en la declaración anual, que es el modelo 181, por no ser un saldo superior a 6.000 euros. Artículo 38 del reglamento. En cuanto a la letra B, ¿debe haber declarado la entidad financiera la imposición a plazo realizada en 2013 por 2.300 euros? En este caso, sí. Aquí sería artículo 37 del reglamento. Las entidades de crédito que se dediquen al tráfico bancario o crediticio tienen que presentar una declaración informativa anual sobre las cuentas abiertas por estas entidades. Aquí el modelo sería el 196. Insisto, puede que no os acordéis del modelo y no tengáis claro si tiene o no tiene esa obligación. Puede que no sepáis si es el artículo 37 o el 38, pero al menos no dejéis en blanco estas cuestiones, hablar de la obligación de información que tienen todos los obligados tributarios. Bien, el apartado 4. ¿Qué requisitos no se cumplen en la solicitud de ampliación del plazo? Y la letra B, si suponiendo que se cumplieran todos los requisitos y existiese resolución expresa de ampliación, ¿cuál sería el nuevo plazo concedido? Bien, el apartado 4 se refiere a una parte del procedimiento de comprobación limitada. El 15 de julio, lo tenéis más o menos en el tercer párrafo, el 15 de julio concluye el plazo para aportar una documentación sobre rendimientos de trabajo de doña Mónica que habían sido solicitados por el órgano actuante.
No sabemos qué plazo le han dado, sería seguramente 10, 15 días, seguramente 10 días, que es el plazo de los requerimientos, aunque no nos lo especifica. El 14 de julio se recibe escrito del asesor justo un día antes de que venza, en el que solicita la ampliación del plazo para aportar la información requerida y que es evidente que no se perjudican los derechos de terceros. Bien, la letra A del apartado 4. Los requisitos que no se cumplen en la solicitud de ampliación. En este caso estamos ante el artículo 91 del reglamento. Se debe solicitar con anterioridad a los 3 días previos al fin del plazo que se pretende ampliar. Este requisito no se cumple. Los requisitos son los 3 días previos, que se justifique la concurrencia de circunstancias que lo aconsejen y que no se perjudiquen derechos a terceros. Con independencia de que pudiera motivar los dos últimos, está claro que el del plazo no se cumple. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenéis que señalar que este requisito no se cumple. Alguien puede mencionar también, si quiere, que el artículo 32 de la Ley 39/2015 no prevé este requisito de anterioridad, pero aquí aplicamos normativa específica, que es el artículo 91 del reglamento. Bien, suponiendo que se cumplieran todos los requisitos y haya una resolución expresa, ¿cuál es el nuevo plazo concedido? Bien, el artículo 91 del reglamento y también el artículo 32 de la Ley 39/2015 señalan que el nuevo plazo no puede exceder de la mitad del plazo inicialmente concedido. Por lo tanto, si estamos ante un plazo, por ejemplo, de 10 días, no podrá exceder de 5 días. No obstante, cuando hay resolución, en la resolución se fijará el plazo que se quiera ampliar, pero con ese máximo de la mitad del plazo inicialmente establecido. No puede exceder de la mitad. Bien, apartado 5. Como veis, de momento, sea más fácil o más difícil, está bastante ordenado. Va el enunciado párrafo por párrafo y el apartado se va refiriendo por orden a los párrafos, que también es importante a veces que nos mezclen la información. Realmente es como si fueran pequeños enunciados o pequeños apartados. Por lo tanto, eso no sabemos la estructura, pero bueno, es fácil que esté ordenada. El apartado 5 se refiere a la sanción. Hay una sanción que se notifica el 25 de septiembre de 2016. Bien, respecto de esta sanción, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice en el siguiente párrafo que el procedimiento finaliza mediante liquidación y que además hay una sanción por dejar de ingresar. Artículo 191, nos dan el artículo. Qué pena porque seguramente lo sepáis, pero bueno, os lo dan, tenerlo en cuenta. El importe de dicha sanción se notificó el 26 de septiembre, es de 6.800 euros. Se consideró que no existía ocultación y señala que hubo una infracción leve por el mismo artículo hace 2 años y que dicha sanción adquirió firmeza. Bien, y nos hablan, en cuanto a las preguntas de la sanción, apartado 5, en la letra A, que cuando se entiende producida la situación de comisión repetida en las infracciones tributarias con carácter general, con independencia del supuesto. Bien, esto se contesta con el artículo 187 de la Ley General Tributaria, que regula los criterios de graduación y en concreto en la letra A el de la comisión repetida. Se entiende producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, sea leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa en los 4 años anteriores a la comisión de la infracción. A estos efectos se consideran de la misma naturaleza las infracciones previstas en el mismo artículo y también las de los artículos 191, 192 y 193. Cuando concurra esta circunstancia, la sanción mínima se incrementará en 5, 15 o 25 puntos porcentuales en función de que el sujeto infractor hubiese sido sancionado por infracción leve, grave o muy grave, salvo que se establezca expresamente otra cosa. No obstante, también podéis añadir el artículo 191, la comisión repetida, con carácter general se da cuando lo dice el 187, pero luego cada uno de los artículos deberá señalar si atiende o no a esta circunstancia. Y el artículo 191 establece que se graduará por comisión repetida cuando estemos ante infracciones graves o muy graves. ¿De acuerdo? Entonces, con esto quedaría contestado. Alguno puede pensar que a veces la comisión repetida también se prevé para otras infracciones, es cierto, pero yo creo que lo debéis centrar en el 191, que es el de esta infracción, y basando sobre todo en el 187. Bien, la letra B, el porcentaje de sanción a imponer y los motivos por los que se utiliza el mismo. Aquí es un poco más complicado. Bien, con los datos que tenemos parece que no hay circunstancias agravantes de la infracción. Nos dice claramente que no hay ocultación. Si no hay ocultación, con independencia de la base de la sanción, que no nos la dan, nos dicen el importe de la sanción, pero no de la base, con independencia de la base de la sanción, si no hay ocultación, la infracción no va a ser grave.
puede ser perfectamente leve. Con los datos que os dan es fácil entender que es leve. No obstante, debéis añadir que hay circunstancias en las que no va a ser leve. Por ejemplo, pues hay facturas falsas, se llevan incorrecta de la contabilidad en más de un 10%, o cuando que se hayan dejado de ingresar sean cantidades retenidas o que se hubieran debido retener, que aquí claramente no estamos en ese caso. Por lo tanto, señalar que en principio va a ser leve, pero hay que, si se diera alguna de las circunstancias que marca el 191 como que nunca va a ser leve, habría que tenerlo en cuenta. Si estamos a una infracción calificada como leve, la sanción tenéis que señalar que será de un 50% y no se aplicará ni comisión repetida ni perjuicio económico. Podéis matizar que si se dieran esas circunstancias de 191 en las que nunca es leve y será grave o muy grave, las sanciones serán del 50 al 100 o del 100 al 150 y ahí se aplicaría comisión repetida o perjuicio económico. Por lo tanto, aquí, aunque haya habido comisión repetida, se dan las circunstancias. En los 4 años anteriores ha habido una infracción y la sanción ha adquirido firmeza, se dan las circunstancias, se podría incrementar en 5 puntos porcentuales. La sanción, hay que señalar que si es leve, no se va a graduar por ese criterio. Bien, apartado 6. Nos dice que suponiendo que se hubiera producido un cambio de domicilio fiscal después de la terminación del procedimiento de comprobación, ¿qué órgano es el competente en el procedimiento sancionador? Bien, aquí casi pues sin leer el enunciado, es una pregunta totalmente teórica, se contesta con el artículo 20 del reglamento sancionador aprobado por el Real Decreto 2063/2004 de 15 de octubre. En este caso, disculpad, en este caso, el cambio del domicilio fiscal se produce después de la terminación del procedimiento de comprobación. No es un procedimiento inspector. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el artículo 20 del reglamento sancionador nos recuerda al artículo 59. Bien, en este caso, la comunicación a la Administración Tributaria del cambio de domicilio fiscal determina que la competencia para el inicio o continuación del procedimiento sancionador corresponde al órgano competente según el nuevo domicilio. No obstante, dicho cambio se va a producir en el plazo de un mes desde la presentación de la comunicación. No obstante, si en ese plazo la Administración inicia un procedimiento para comprobar la procedencia del cambio de domicilio, no se va a alterar la competencia. Esto según el artículo 20 del reglamento sancionador. Es como debéis contestar. Va a haber un cambio de competencia, pero en el plazo de un mes y salvo que en ese mes se inicie un procedimiento para comprobar el domicilio fiscal. Bien, apartado 7. Bien, el apartado 7 lo veréis en la parte de recaudación, ¿de acuerdo? Al igual que el apartado 8. Por lo tanto, nos lo saltamos. Apartado 9. IRPF. Calcule el rendimiento por el arrendamiento de las viviendas con los datos aportados en el enunciado y señalar qué gastos, si se puede deducir algún otro gasto. Bien, este apartado 9, pues bueno, tiene alguna cosa un poco dudosa, pero aún así yo creo que los podéis contestar perfectamente. Puede que el importe del rendimiento neto no os resulte exacto. Puede que algún gasto deducible podéis dudar si es o no es deducible o en qué importe. Pero lo que es la estructura básica sí se puede contestar. Insisto, es una pregunta que no os debe asustar los datos que os den en el enunciado. Es una pregunta que aunque haya un dato dudoso, que lo hay, se puede defender bastante bien, aunque luego el resultado final exacto no sea el que esté en la plantilla del tribunal o en la mente del tribunal. Bien, de entrada nos pregunta cuál es el rendimiento, calcula el rendimiento y si hay algún gasto deducible. Bien, aquí mencionamos, yo creo que la calificación es importante que la mencionéis, que es rendimiento de capital inmobiliario, salvo que estemos ante los supuestos del artículo 27, que sería una actividad económica. Los gastos deducibles están en el artículo 23. Como os hacen esta mención e indique usted si se deduciría algún otro gasto, bien, pues habrá que mencionar los gastos deducibles del enunciado y luego si tenéis tiempo, pues de una forma resumida poner los gastos deducibles del artículo 23, por mencionar ese otro gasto. Según el artículo 23, son deducibles los necesarios para la obtención de los rendimientos, como intereses y los gastos para reparación y conservación. Este bloque tiene una limitación, que es el rendimiento íntegro previo. El rendimiento íntegro. También son deducibles tributos y recargos no estatales, tasas y recargos estatales, saldos de dudoso cobro, cantidades devengadas por terceros y las cantidades destinadas a la amortización del inmueble.
tanto lo que es el inmueble en sí como lo que son los elementos que hay dentro del inmueble. En el enunciado nos hablan de estos alquileres, de estos arrendamientos, y nos dicen al final que tiene dos viviendas. La primera tiene unos ingresos de 5.000 euros, esto va a ser el rendimiento íntegro. Del préstamo hipotecario paga 3.000 euros para amortización y 4.500 de intereses. La parte de los intereses va a ser gasto deducible por el artículo 23 de la Ley 35/2006. También va a ser deducible, ahora vemos cómo, esa sustitución de la caldera. Este dato es el más dudoso, no obstante hay que contestar según creamos. Aquí nos podemos equivocar y no pasa nada porque nos va a puntuar igual, eso sí, motivarlo. ¿Qué ocurre? La sustitución de una caldera tenemos la duda de si es un gasto de reparación o bien si es un gasto que se deduce vía amortización. Obviamente es distinto el tratamiento, si es vía amortización te vas a deducir una parte cada año, la parte amortizable en función de la vida útil. Y si es reparación, te vas a deducir el todo durante el año. ¿Y cómo diferenciamos? Cuando hay una mejora por ese elemento, se entiende deducible vía amortización. En este caso, teniendo en cuenta que es un bien de larga duración, que además nos están dando la vida útil, tenéis que decantaros por la amortización. Es dudoso porque utiliza la palabra sustitución. Y esa palabra a muchos nos puede confundir con que sea una reparación o un gasto de conservación. Por lo tanto, es dudoso, pero aún así, tal y como os dan los datos, yo me decantaría por un gasto deducible por amortización. No obstante, perfectamente se puede motivar que fuera una conservación por esa palabra que os hablan de sustitución. Pero pensar que es un bien de larga duración, que en algún momento se va a beneficiar el titular del inmueble, del mismo, que sea un momento temporal, teniendo en cuenta que os dan la vida útil, yo me decanto por la amortización, aunque hubiera sido mejor algún otro tipo de redacción. Bien, respecto del primer inmueble, por lo tanto, nos vamos aquí, el primer inmueble, tendríamos 5.000 euros rendimiento íntegro. Restamos los intereses, que es gasto deducible. Nos queda 500. Es positivo. Es importante aquí hacer una raya y restar y ver que esos 500 euros obviamente no nos da una cantidad negativa, porque si es negativa ya lo dejamos a cero, ¿de acuerdo? Bien, tenemos 500. Seguimos restando gastos. Restamos 350 euros que hay de impuestos municipales. Y también restamos la amortización de esa caldera, que sería, como parece que está durante todo el año entero alquilado, si no habría que ir haciendo las proporciones del año. La amortización de la caldera sería un 10% por 1.000 euros. Perdonar, he dicho que está toda la mitad. Perdonar con los años, que disculparme. Está todo bien menos la última parte. La caldera es lo que hemos dicho, pero nos dice que se sustituye el 1 de julio. Aquí no son 12 meses, es la mitad del año. Lo repito, pues a lo mejor se ha liado alguien. 5.000 euros rendimientos íntegros. Restamos intereses 4.500. Nos queda 500 euros. Restamos 350 euros de impuestos municipales. Y restamos la amortización de la caldera, que va a ser un 10% por 1.000 euros, teniendo en cuenta su vida útil y que nos lo dan este dato, y por la mitad del año porque se sustituye el 1 de julio. Esto daría 50 euros. 10% por 1.000 por la mitad del año serían 50 euros. Por lo tanto, de esos 500 euros que teníamos, restamos 50 y 350, nos queda 100 euros de rendimiento neto. Y como el rendimiento neto es positivo y es una vivienda, se podrá aplicar la reducción que marca el artículo 23 del 60%. Por lo tanto, restamos 60 a 100 y nos queda un rendimiento neto reducido de 40 euros. ¿De acuerdo? Bien, y vamos con la segunda vivienda, que aparentemente pues, es más sencilla. De la segunda, pues parece que ha estado también todo el año en alquiler. Tiene 4.000 euros de ingresos, un préstamo hipotecario por el que paga 3.500 de intereses, la amortización no es deducible, intereses sí, y además tiene impuestos municipales y gastos de comunidad. Bien, en este caso el rendimiento íntegro son 4.000 euros, restamos 3.500 euros de intereses
nos quedan 500. Seguimos restando 350 euros de impuestos municipales y restamos también los 1.000 euros de comunidad. Gastos deducibles, 3.500 de intereses, 350 de impuestos y 1.000 euros de comunidad. Nos da un rendimiento neto negativo de 850 euros. Como es un rendimiento negativo, no podemos aplicar la reducción del 60% que solo se aplica en rendimientos netos positivos. Por lo tanto, tenemos un rendimiento neto reducido de 40 euros de la primera vivienda y de menos 850 euros de la segunda. Al integrarlos nos va a dar menos 810, ¿de acuerdo? Pero hay que hacerlo vivienda por vivienda. Bien, aquí aunque haya que hacer cálculos en el examen, si os resulta muy complicado, dejarlo indicado, ¿de acuerdo? Porque lo normal es que no tengáis calculadora. Y es un supuesto que a pesar de la duda con el tema de la caldera, yo creo que en blanco no se puede dejar. Nos puede dar un resultado mejor o peor, nos podemos dar cuenta de que la caldera se sustituye a mitad del año o no nos podemos dar cuenta, pero bueno, aún así no se deja en blanco y va a puntuar lo que pongamos. Bien, y por último de este enunciado, la letra 10. Tiene que ver con el NIF que debe hacer la Administración Tributaria en caso de que la amiga de doña Mónica no solicite el NIF. Bien, el enunciado nos hace referencia a esta amiga de doña Mónica y aquí se contesta con el artículo 20. Las personas físicas que no tengan nacionalidad española y no tengan el NIE, el número de identidad extranjero, tienen que solicitar a la Administración Tributaria la asignación de un NIF si van a realizar operaciones de naturaleza con trascendencia tributaria. Va a estar integrado por 9 caracteres, una M, 7 de caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético. ¿De acuerdo? Si no lo solicitan, se puede proceder de oficio a darles de alta en el censo de obligados tributarios, asignarles un NIF. Artículo 20, que también recordar, pues toda esta materia desarrolla la disposición adicional sexta de la LGT. La letra B. Prescindiendo de la pregunta anterior, ¿hasta cuándo tiene validez el número de identificación fiscal asignado directamente por la Administración Tributaria? Aquí contestaremos con artículo 21 del reglamento. El número de identificación fiscal asignado directamente por la Administración Tributaria tendrá validez en tanto su titular no obtenga el DNI o el número de identidad de extranjero. Bien, hasta aquí se contestaría este enunciado primero. Yo siempre digo lo mismo, cuando hacéis un examen lo tenéis que hacer sin la normativa. Pensar que tuvierais la normativa delante, toda vuestra normativa delante. ¿Habréis contestado bien? Yo creo que sí. Yo creo que es un examen que podemos advertir más o menos datos, pero yo creo que a nivel de comprensión, con la normativa delante, todos lo sacaríais. Por lo tanto, si alguien no lo ha sacado, es una cuestión, salvo el tema de la caldera, es una cuestión de estudiar o de repasar, y de repasar, salvo la declaración del banco, de la entidad bancaria, repasar normativa pues de la básica o o está dentro de lo normal. Es cierto que a lo mejor hay cuestiones que no se repasan tanto como otras, por eso nos sale mejor o peor el examen, hay que contar con ello. Pero que al final se llama teórico-práctico porque con la teoría se puede sacar, no digo todo, pero sí gran parte del examen. Bien, vamos con el siguiente enunciado, el enunciado 2, que como viene siendo habitual se dedica a la parte de inspección. Vamos a ver los apartados. Y el apartado 1, pues una pregunta habitual, de las más habituales: ¿qué día se entiende notificado el inicio del procedimiento? Nos vamos al enunciado. Nos hablan en primer lugar de que se va a cargar en plan una empresa por una denuncia. Luego es verdad que estos datos no se tienen muy en cuenta en los apartados, pero bueno, por si acaso se lee aunque sea de forma rápida. La empresa recibe el 3 de enero un aviso a su teléfono móvil de una comunicación y es el 5 de enero cuando el administrador, que es el representante legal, abre el buzón electrónico de la empresa y accede a la comunicación. Bien, pues esa va a ser la fecha. Cuando acceda a su contenido, por lo tanto, el 5 de enero. Si no hubiera accedido, pues entonces tenemos que tener en cuenta el plazo de 10 días. Esto es artículo 43 de la Ley 39/2015 y también lo podéis completar con el 147 de la Ley, que habla del inicio del procedimiento, o 177 del reglamento, pero sobre todo artículo 43 de la Ley 39/2015. Recordar que
Recordar que el aviso al teléfono móvil tiene un carácter simplemente informativo. La fecha que tenemos que tener en cuenta es cuando accede, ¿de acuerdo? O bien cuando pasan esos 10 días desde que se le pone a su disposición. Bien, eso en cuanto a la letra A, que se contesta de forma rápida pero precisa. La letra B, ¿qué efectos tiene el inicio del procedimiento respecto de la prescripción del derecho a liquidar, tanto de las obligaciones objeto del procedimiento como respecto a otras obligaciones? Bien, el procedimiento se refiere a sociedades 2013 y 2014. Se interrumpe la prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Es el derecho del 66A y esta causa de interrupción se recoge en el artículo 68.1a. Estamos ante una acción formal de la Administración Tributaria dirigida a regularizar, a liquidar. Artículo 68.1a. Señala que se interrumpe la prescripción de estas obligaciones tributarias y también dice que se puede interrumpir de otras, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta. Y yo creo que también aquí la pregunta va por las obligaciones tributarias conexas. Debéis añadir, además del 68.1a, el artículo 68.9. El inicio del procedimiento también va a interrumpir el derecho a liquidar y el derecho a solicitar devoluciones de las obligaciones tributarias conexas. Os habla solo del derecho a liquidar. Podéis mencionar, o al menos yo quiero que tengáis en cuenta, que también el procedimiento inspector interrumpe el plazo para sancionar. Aquí solo nos hablan de liquidar, pero que no se os olvide. Bien, apartado 12. Razones si el órgano de inspección debería ampliar el objeto del procedimiento al IVA, suponiendo que la solicitud de la empresa se ha formulado en los 15 días siguientes a la notificación. Bien, en este caso, en el enunciado nos dice que el obligado tributario solicita la ampliación del alcance del procedimiento al IVA. Bien, no tiene derecho a solicitar esta ampliación. Puede solicitar que las actuaciones de carácter parcial se amplíen a general respecto de las obligaciones objeto del procedimiento, pero no puede solicitar la ampliación a otras obligaciones tributarias distintas. Por lo tanto, el órgano no debe ampliar el alcance en atención a la solicitud del obligado tributario, artículo 149 de la ley y 179 del reglamento, sin perjuicio que el órgano siempre que quiera, en base al artículo 178, bueno, siempre que quiera, siempre que esté justificado, pueda decidir ampliar el alcance o la extensión, que es el inspector jefe el que lo acuerda. Bien, letra B. Suponiendo que la entidad acreditó en 2010 bases negativas que están pendientes de aplicación, razones si se puede comprobarlas. Bien, en este caso sí se podrá comprobar en base al artículo 115 y 66 bis de la Ley General Tributaria. En primer lugar, porque estamos ante un procedimiento de alcance general, por lo tanto, ya está dentro del contenido del alcance la comprobación de estas bases negativas. No solo es que pueda, es que debe comprobarlas. Y además tenemos que ver si estamos dentro del límite de los 10 años, porque esta comprobación está sujeta a las limitaciones del 66 bis 2. Por lo tanto, tenemos que ver si estamos dentro de los 10 años. Sí que estamos, porque 2010 vence 25 de julio de 2011 hasta 2021. El procedimiento se ha iniciado en 2017, estamos dentro de los 10 años. Por lo tanto, sí se pueden comprobar. Bien, apartado 13. Indique la norma que faculta al actuario para personarse en la fábrica de la empresa. Aquí son varios artículos, sí se puede personar, eso lo tenéis que tener claro. Nos dice en el enunciado que el actuario se persona en la fábrica, el actuario se persona acompañado de un agente en la fábrica de la entidad Componentes SL para verificar el sistema de producción de la empresa. Le recibe el jefe de producción que está al frente, les autoriza a entrar. El actuario y el agente realizan una inspección ocular y hacen preguntas a los trabajadores y al propio jefe de producción. Bien, os preguntan la norma que faculta al actuario. Bien, por un lado, el artículo, perdonadme, 151, perdonadme que estaba mezclando dos artículos. Es el artículo 151 de la Ley General Tributaria, en el apartado 2, el que establece que la inspección puede personarse sin previa comunicación en empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las actuaciones con este o con el encargado responsable de los locales. También mencionar el artículo 142, que establece que cuando las actuaciones lo requieran, los funcionarios pueden entrar en las condiciones que reglamentariamente se determinen en fincas, locales de negocios y demás establecimientos o lugares. Por lo tanto, estamos ante uno de esos lugares del 151, se puede acudir. Podéis señalar que el desarrollo reglamentario está en los artículos 172, 174 y 173.5 del reglamento.
Bien, letra B. Razones si ha sido correcto entender que se podía efectuar la entrada en la fábrica. Pues sí, ha sido correcto. ¿Por qué? Porque no solo es uno de los lugares donde se puede entrar, sino es que además estos artículos que hemos mencionado señalan que hay que atender a la inspección, el obligado tributario o la persona bajo cuya custodia se encuentren en los mencionados lugares. Artículos 151 y 142 de la ley y 172.2 del reglamento. También podéis mencionar que el 172.5 del reglamento señala que tanto el obligado tributario como la persona bajo cuya custodia se encuentre en estos lugares se entiende que da el consentimiento si hace los actos necesarios que dependan de ellos para que puedan entrar y ejecutar los actos que pretenda la inspección. Por lo tanto, cuando no estamos ante un domicilio constitucionalmente protegido, cabe ese consentimiento tácito. Podéis mencionar artículos también como el 173 del reglamento o el 180 que señalan esas actuaciones de colaboración con los órganos de inspección. Bien, apartado 14. Al habérselo requerido la inspección, ¿está obligado el administrador a comparecer personalmente o puede nombrar un representante que acuda a su lugar? Bien, esto se contesta con el artículo 142 de la Ley General Tributaria. Señala que los obligados tributarios tienen que atender a la inspección, tienen que colaborar y si se les requiere deben personarse, pero pueden personarse por sí o por medio de representante. Por lo tanto, con carácter general puede nombrar a un representante. No obstante, señala el citado artículo que solo excepcionalmente y de forma motivada la inspección puede requerir la comparecencia personal del obligado tributario si la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija. Por lo tanto, se le puede exigir que vaya él directamente sin nombrar a un representante, pero le estamos quitando un derecho a actuar por medio de representante, artículo 45 y 46 de la Ley General Tributaria y también normativa civil. En ese caso, el 142 exige que sea algo excepcional, que sea motivado y que la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija. Para presentar documentación, claramente la naturaleza de las actuaciones no lo exige. Pero bueno, a lo mejor si quieres hacer algún tipo de pregunta o crees que el asesor pueda estar de alguna forma engañando, nos podríamos acoger con mucho cuidado porque es algo excepcional a ese artículo 142. Podéis señalar que el tema de la representación se regula en los artículos 44 y 46 de la ley y 110 y 112 del reglamento, así pues como un añadido al final. Bien, apartado 15. Os dice si es correcto el requerimiento de los datos a una entidad bancaria y también si está facultada la empresa para recurrir el requerimiento. Bien. Durante el procedimiento nos dice el enunciado que se han hecho requerimientos a entidades bancarias para verificar cómo se han realizado cobros y pagos, se realiza un requerimiento a un banco, se solicita el movimiento de los movimientos de las cuentas. Bien, esta pregunta no sé si la vais a contestar con Manuel, parte del apartado 15. Bien, yo lo digo brevemente y si además Manuel hace alguna referencia a la misma, pues también tenéis en cuenta lo que él os señale. En cuanto a si es correcto el requerimiento de los datos en la entidad bancaria, pues sí, porque está dentro de las facultades de los órganos de inspección, artículo 141, 142 y 93 de la Ley General Tributaria, además del artículo 57 del reglamento. El requerimiento, eso sí, como es un tercero, lo debe firmar una persona con cargo de inspector jefe, resolución de 24 de marzo del 92. Y es necesario o consentimiento del obligado tributario o bien autorización del órgano que se desarrolla reglamentariamente, que es el delegado o del director del departamento. Pero sí se puede requerir, eso sí, con todos esos requisitos y con un alcance muy concreto del requerimiento. Tiene que identificarse la información que queremos. En cuanto a si está facultada la empresa para recurrir el requerimiento, bien, el obligado tributario objeto del procedimiento no puede recurrir este requerimiento sin perjuicio de que recurra la resolución final del mismo. No obstante, la entidad bancaria sí puede recurrirlo. Esto es así en su contrario, el artículo 92 del reglamento y también, pues bueno, vuestros artículos de la materia de revisión 222 o 227. Apartado 16. Os dice si está obligado el actuario a conceder días de no actuación solicitados por el administrador. Aquí en el enunciado nos hablan de que el administrador solicita, una vez iniciado el trámite de audiencia, días en los que no se realizan actuaciones. Nos indica aquí que el actuario finaliza la instrucción y en diligencia y en comparecencia, o sea, el obligado tributario tiene conocimiento de esto,
se señala que se inicia el trámite de audiencia. Y al día siguiente de esa comunicación, don Simeón, el administrador, se persona en las oficinas, señala que tiene programado un viaje y que no quiere que se realicen actuaciones. Bien, pues en este caso no se dan los requisitos del artículo 150.4 de la ley y 184 del reglamento. Por lo tanto, no está obligado el actuario a conceder estos días. ¿Por qué? Porque se ha solicitado una vez iniciado el trámite de audiencia y el 150.4 señala que debe solicitarse antes. Además, el 184 del reglamento indica otros requisitos, como que debe hacerse con 7 días de antelación, pero ya de entrada, como es pasado el trámite de audiencia, no tiene derecho a este periodo que sería una causa de extensión. No obstante, podéis señalar que podrá solicitar un aplazamiento en base al artículo 91 del reglamento, siempre que se den los requisitos de ese artículo 91. Bien, la letra B. Indique si es obligatorio siempre conceder un trámite de audiencia en el procedimiento inspector y qué duración debe tener. Bien, en un procedimiento inspector, cuando se van a formalizar actas de conformidad o de disconformidad, siempre es necesario dar un trámite de audiencia previo al acta, sin perjuicio de que luego posteriormente pueda haber un trámite de alegaciones, ¿de acuerdo? Si estuviéramos ante un acta con acuerdo, no. Por lo tanto, siempre no. Siempre que haya acta de conformidad o de disconformidad. Si hubiera acta con acuerdo, no será necesario. En cuanto a los artículos en que basarnos, artículo 34, dentro de los derechos del contribuyente de la Ley General Tributaria 34 y 99.8, artículos 156 y 157 de la ley, que al hablar de las actas de conformidad y de disconformidad hacen estas menciones al trámite de audiencia. Desarrollo reglamentario, artículo 96 del reglamento, artículo 183 también del reglamento, que señala que cuando el órgano de inspector considere que se han obtenido los datos y pruebas necesarios, pues notificará el inicio del trámite de audiencia con los requisitos del artículo 96. En cuanto a la duración que debe tener, no tenemos una duración exacta para el procedimiento inspector. Nos vamos al artículo 99.8 de la LGT, que establece que el trámite de alegaciones, que sabéis que muchas veces está asimilado con el trámite de audiencia, el plazo será de 10 a 15 días. Y también podemos tener en cuenta la Ley 39/2015, que en el artículo 82 establece un plazo similar. Por lo tanto, podemos entender que el trámite de audiencia no va a tener un plazo inferior a 10 días, en base a estos artículos. Apartado 17, letra A. Indique en qué plazo se puede dictar un acuerdo de complemento de actuaciones. Bien, en el enunciado se indica que una vez formalizada el acta de disconformidad, el inspector jefe ordena completar las actuaciones. Bien, no hay un plazo establecido más allá del plazo de resolución. Firmada un acta de disconformidad, hay un trámite de alegaciones y el inspector jefe puede ordenar completar las actuaciones en cualquier momento antes de dictar la liquidación y dentro del plazo de resolución, que en este caso parece que es de 18 meses. Menciona el artículo 157 de la ley y 188 del reglamento. En cuanto al efecto del acuerdo para completar actuaciones, pues artículo también 157 de la ley y 188 del reglamento. Bien, el órgano competente para liquidar puede acordar que se complete el expediente, se va a notificar al obligado tributario y la forma de proceder es la siguiente. Ahí es donde tenemos que meter los efectos. ¿Cómo se procede? Si como consecuencia de las actuaciones complementarias se considera necesario modificar la propuesta de liquidación, se deja sin efecto el acta y se formaliza una nueva, que se tramitará según corresponda. Y si se mantiene la propuesta de liquidación contenida en el acta, no es necesario anularla y dictar una nueva, pero se va a dar un plazo de 15 días al obligado tributario para ponerle de manifiesto el expediente con las nuevas actuaciones y que formule las alegaciones que proceda y posteriormente se dictará liquidación. ¿De acuerdo? Artículo 157 y sobre todo 188.4 del reglamento. Y por último, apartado 18. Concepto de liquidación tributaria. Esto sí que es literalidad pura y dura. Artículo 101 de la Ley General Tributaria. Es el acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la Administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria de la cantidad que en su caso resulta devolver a compensar de acuerdo con la normativa tributaria. El 101.1, ese primer párrafo, al menos tenerlo claro y redactarlo de la mejor forma posible. Y en este caso, la liquidación tiene carácter provisional o definitivo. La verdad es que nos meten mucho rollo en este enunciado y luego tampoco todo es necesario. Nos dice que una vez efectuada la tramitación oportuna se dicta la liquidación. No obstante, no se ha recibido contestación de un requerimiento a uno de los proveedores más relevantes
y se hace constar en el texto del acuerdo de la liquidación. Bien, tal y como está redactado este párrafo, parece que estamos en alguna de las causas para dictar liquidación provisional. Pues si bien las actuaciones han tenido alcance general, hay un elemento que no tenemos, que es esa contestación al requerimiento que nos dicen que es importante. Si no fuera relevante, quizá podamos mantener la liquidación definitiva, pero como es relevante, pues por el artículo 101.4 letra A de la ley y el artículo 190.3 del reglamento, al no tener la contestación del requerimiento a tercero, la liquidación podrá ser provisional. Bien, hasta aquí sería mi parte. Esto se completa con la materia que veis con Manuel Menchero. Corregir vuestro examen y plantear cualquier duda que tengáis sobre la corrección del mismo. Buenas tardes.